Clara, Ligia. Buen día, doctor. Buen día. Ok. Vamos a retomar el tema de porfirinas y síndrome ictérico, recordando lo básico que hemos visto en la anterior clase, y es que las porfirinas, como las porfirinas que están en la clorofila, en algunas enzimas, como la catalasa, la triptófano pirrolasa y los citocromos, pero en este caso el EM, tienen una estructura conformada por 4 anillos. En el centro de estos anillos, sea cualquiera de las porfirinas que hemos mencionado, se encuentra un metal. En el caso de del M de la hemoglobina es el hierro, que es el que tiene la capacidad de oxidorreducción, fijar oxígeno, liberar oxígeno. En el caso de las otras sustancias, como los citocromos, también procesos de oxidorreducción en la cadena de transporte de electrones, y las dos enzimas que hemos mencionado, la catalasa y la triptófano pirrolasa, también que son enzimas que participan de estos procesos de oxidorreducción. Esa es la importancia de conocer que el hierro, el cobre, el azufre y otros compuestos son los que intervienen en este compuesto, valga la redundancia, llamada porfirina, con el nombre concreto de M, que ya sabemos, forma parte de la hemoglobina, que es la que permite la oxigenación y también el equilibrio del pH en nuestro organismo. Ahí tienen diversas imágenes que ya hemos visto en la anterior clase. Aquí tiene un acercamiento más concreto donde vemos que el hierro del M está conectado por un lado con una histidina y por otro lado con otra histidina, y que esta interrelación con esta histidina F8 es la que va a facilitar que el monóxido de carbono no pueda enlazarse adecuadamente con el hierro, disminuyendo su afinidad muchísimas veces, hasta apenas entre comillas 200 veces. Esta es una ventaja que permite entonces no intoxicarnos con la cantidad pequeña que existe en nuestro medio de monóxido de carbono. Hemos visto que el proceso de síntesis del M tiene varios pasos, 8 pasos en concreto. El último es la fijación del hierro. El plomo puede inhibir al proceso de la síntesis, pero lo importante acá es de que como hay varias enzimas, 8 enzimas en total, sea para el proceso de síntesis en el hígado o en la médula ósea, estas enzimas que son proteínas y que responden a un gen, eventualmente pueden estar erradas, pueden tener mutaciones y dar origen a las porfirias, de las cuales hemos visto que existen varias clasificaciones, perdón, y esta que muestra que son de 2 tipos, las que se refieren a la médula ósea y las hepáticas, o sea, eritropoyéticas y hepáticas, siendo que las hepáticas se dividen en agudas y crónicas. Y los nombres pueden tenerlos acá como la porfiria eritropoyética congénica, o más abajo como la plumboporfiria, que estamos hablando de plomo, intoxicación por plomo, aguda intermitente, hereditaria, variegata, cutánea, etc. Estas diversas patologías, por los diversos errores o mutaciones genéticas, aquí tenemos otra clasificación parecida, ¿sí? Otra presentación. Y aquellos que deseen profundizar tienen en esta tablita, para cada una de estas porfirias, aquí a la derecha tenemos la enzima concreta que ha sido errada, que tiene una mutación genética y que ha permitido este problema de salud. Hemos visto que las porfirias tienen en general varios síntomas, dependiendo de cuál estemos hablando.
por ejemplo, como la bilirrubina. Estamos hablando de porfirias y de productos intermedios en el proceso de síntesis del heme. Entonces, la bilirrubina, el heme de la bilirrubina errada, se acumula eventualmente en esta porfiria cutánea que vemos, y como todas las porfirinas, en este caso el heme, son sensibles a la luz. Recordarles de que ya hemos hablado de que el tratamiento de la hiperbilirrubinemia, uno de ellos es la luz. Son sensibles a la luz, entonces esta luz produce cambios químicos en estas sustancias que van a producir inflamación, se va a producir una porfiria cutánea. También producen trastornos de carácter neuropsiquiátrico, dolor abdominal, hirsutismo entre los signos y síntomas que hemos mencionado en la anterior clase. Hemos hablado del catabolismo del heme, indicando de que hay un conjunto de enzimas agrupadas en lo que se denomina hemoxigenasa y bilirrubina reductasa, que van a producir a partir de la lisis de los eritrocitos, la liberación de la hemoglobina. La globina libre, por su parte, se va a descomponer en los aminoácidos, va a liberar el hierro y estos van a ir a los depósitos o al transporte mediante la transferrina. Y el hemo se va a degradar aquí abajo mediante hemoxigenasa, que da un compuesto verde, biliverdina. Es típico ver en un hematoma en el ojo, en alguna parte, cómo cambia de color desde un rojo oscuro, pasando por un verde suavito y amarillo finalmente, que es el de la bilirrubina. Por la albúmina. Aquí tenemos otro cuadrito, más bonito, más simple, pero es lo mismo, y aquí vamos a destacar que el hierro liberado del heme mediante una proteína llamada transferrina va a irse a dos sitios, o a la eritropoiesis en la médula ósea o al hígado para almacenarse como ferritina. El resto ya lo hemos mencionado. Aquí en este cuadro que dice prácticamente lo mismo, me voy a remitir a esta parte de acá, que estoy señalando con el cursor. Cuando la bilirrubina no conjugada que se ha producido en la sangre normalmente o patológicamente ingresa al hígado, allá se conjuga, conjugación. Este es un proceso enzimático mediante principalmente la UDP-glucoronil transferasa, que convierte a la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada, es decir, unida, conjugada, unida a ácido glucurónico, fundamentalmente. También se menciona que se une al ácido sulfúrico y otras moléculas que no nos interesan. Fundamentalmente es el ácido glucurónico, que da la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, a diferencia de la otra de aquí arriba, que es la indirecta. Esta bilirrubina conjugada junto con la bilis se va al duodeno y allá las bacterias intestinales van a producir una serie de compuestos. De estos solamente estamos mencionando a dos por su importancia clínica. A la izquierda, un compuesto llamado estercobilina, es decir, esterco viene de caca. Quiere decir que este compuesto estercobilina es el que va a dar el pigmento a las heces, el color marrón típico. Y entre los otros compuestos derivados por la acción bacteriana está la urobilina. La urobilina va a volver a la sangre y va a pigmentar la orina del color ámbar típico de la misma. Ok. Aquí tenemos lo mismo. Ya hemos anotado en la anterior clase que la bilirrubina directa es normal hasta 0,2 miligramos por decilitro. Recordar ese dato juntamente con 1 miligramo por decilitro de la bilirrubina indirecta. Estos colores amarillo-naranja de la conjuntiva de los ojos, que es el primer lugar donde aparece, y luego de la piel en general,
Se llama síndrome histérico porque está producido, y es aquí que hemos quedado, está producido por un exceso de bilirrubina, ya sea indirecta o directa o ambas. Tenemos acá la división clínica que se divide en la prehepática, es decir, lo que ocurre en la sangre prehepática, la hiperbilirrubinemia hepática por problemas en el hígado y la poshepática por problemas de obstrucción en los conductos biliares. En la prehepática vamos a encontrar en el laboratorio un aumento concreto y claro de la bilirrubina no conjugada, que abajo dice aumento de la descomposición de la hemoglobina, normal o patológica. En la hepática hay varios factores que vamos a ver en un momento. Encontramos en el laboratorio una proporción variable de bilirrubina conjugada y bilirrubina no conjugada. Aquí no conjugada, indirecta o conjugada o directa. Aquí nos indican algunas causas generales como el déficit de la captación, conjugación defectuosa, alteraciones en el transporte de la sangre hacia el hígado y del hígado hacia los conductos biliares. Y obstrucción biliar intrahepática que se diferencia de la obstrucción biliar extrahepática en la bilirrubina, en la hiperbilirrubinemia poshepática, donde se aumenta en el laboratorio de una forma clara la bilirrubina directa o conjugada. Entonces, aquí vamos a ir ya escribiendo lo que nos falta. Ahí en estos fenómenos de coloración por la estercobilina o la urobilina, vamos a tener un signo que es el de la coluria. Como el nombre sugiere, es un aumento de la coloración de la orina debido a una hiperbilirrubinemia fundamentalmente de carácter conjugado, también no conjugado. Y la acolia, heces blancas, heces grises, blanquecinas. Debido a obstrucción biliar. Entonces, como el árbol biliar está obstruido, no pasa bilis y no pasa la bilirrubina al duodeno y las heces pierden el pigmento y se vuelven heces blanquecinas. En este cuadro tenemos una serie de procesos patológicos que van a producir la prehepática, la ictericia hepática y la poshepática. Aquí podemos destacar la fisiopatología. La causa más frecuente es la hemólisis y la más frecuente, como lo he anotado en la siguiente presentación, son las anemias hemolíticas autoinmunes, que son de varios tipos y que es un problema relativamente común para los especialistas en hematología. El hígado no está afectado, sino sobrecargado por un aumento de la bilirrubina no conjugada o indirecta. En la hepática, las causas frecuentes son hepatopatías, por ejemplo, cirrosis, por ejemplo, hepatitis, y otras causas que veremos más adelante. Entonces, acá hay una alteración en el transporte, falta de la capacidad de los hepatocitos para captar, conjugar y eliminar la bilirrubina. Y aquí, en la poshepática, fundamentalmente las obstrucciones. Entonces, acá tenemos un cuadrito más completo y volvemos a ver entre las hiperbilirrubinemias de carácter o el síndrome histérico prehepático. Lo que les decía hace un momento, la causa más frecuente, patológica, anemias hemolíticas autoinmunes. También podemos encontrar en un problema que es relativamente común, aunque ahora con la atención prenatal
ha disminuido es la eritroblastosis fetal, en la cual sabemos ya que en un segundo embarazo, producto de padre y madre que tienen los genes correspondientes, va a ver si es que no ha habido un tratamiento en el primer embarazo de un niño con esta característica, va a haber en forma intrauterina hemólisis y van a nacer entonces con diversos grados de anemia y de hiperbilirrubinemia, de ictericia. En la malaria por falciparum, ustedes ya conocen que este es uno de los tres microorganismos más agresivos y que ataca al hígado y produce una cantidad importante de lisis, de glóbulos rojos. En este caso, no solamente hay palidez por falta de glóbulos rojos, por la lisis de los glóbulos rojos, sino se combina una palidez con cierto grado de síndrome ictérico. En la anemia de células falciformes, que es un problema de gente de color negro, no tenemos mucha gente acá, pero por ejemplo, si es que alguien va a ir al Brasil, van a encontrarse con que es un problema relativamente frecuente. En la anemia de células falciformes, los glóbulos rojos, entre otras causas, se lisan con facilidad y tienen anemia y hay una liberación de bilirrubina, del EM, que va a producir un aumento de la bilirrubina. Hemos anotado ya que en el laboratorio fundamentalmente está aumentada la bilirrubina indirecta. En la ictericia hepática, la causa más frecuente, que no es patológica, es la ictericia fisiológica del recién nacido. Entonces, principalmente en niños pequeños, prematuros, la causa es la falta de madurez del sistema enzimático del hígado de glucoronización. Las enzimas hepáticas, la UDP glucoroniltransferasa, no está todavía plenamente activa en la ictericia fisiológica del recién nacido. Entonces, hay un aumento de la bilirrubina indirecta y fundamentalmente lo que debemos saber acá es que este fenómeno aparece al segundo día, no aparece inmediatamente en el nacimiento. Eso acuérdense siempre. Si aparece inmediatamente en el recién nacido, entonces hay que pensar en otras causas más raras. Porque, les repito, el color amarillo-naranja, la ictericia aparece en este caso, en estos niños que tienen ictericia fisiológica recién nacido, al segundo día, acuérdense. El tratamiento es sencillo en general, es fototerapia, porque la luz tiene la energía suficiente como para terminar de romper los anillos del EM y facilitar su excreción, su liberación y su excreción. En casos de elevación excesiva, en los cuales hay peligro de que se produzca un problema de salud llamado, aquí abajo está, kernicterus, donde se produce por encima de los 20 miligramos por decilitro, especialmente en los niños pequeños, prematuros. El tratamiento es el fenobarbital. Este es un barbitúrico, es una droga hipnótica que se utilizaba mucho antes para dormir. Ahora se utiliza como antiepiléptico, ya verán eso al año, pero también en estos casos de una elevación excesiva de la bilirrubina. ¿Por qué? Porque estimula la maduración del sistema enzimático, el de la UDP glucoroniltransferasa fundamentalmente. Olvidaba decirles de que el síndrome ictérico aparece generalmente por encima de 2.5 miligramos por decilitro. 2.5 miligramos por decilitro. En el laboratorio vamos a encontrar que hay un aumento de la bilirrubina indirecta. El hígado no puede glucuronizar la bilirrubina, por lo tanto hay un aumento de la bilirrubina indirecta. Pero si el fenómeno no es muy fuerte, no es muy intenso, también puede haber una acumulación de la bilirrubina directa por otras causas que vamos a ver a continuación, como el caso de la cirrosis.
La cirrosis es la fibrosis total del hígado debido principalmente en nuestro medio a un consumo durante décadas de alcohol, que va a producir primero hígado graso y después la fibrosis del hígado en su conjunto. Por lo tanto, va a dejar un hígado insuficiente, no funcional. Y no va a poder, el hígado no habrá capacidad enzimática alguna para glucuronizar la bilirrubina. Entre paréntesis, también hay una cirrosis no alcohólica producida por otras causas como el consumo excesivo de grasas. La hepatitis A es uno de los problemas más comunes, digamos, después de la ictericia fisiológica del recién nacido. Es un problema viral muy común en niños pequeños y que se autolimita en el 90 y tantos por ciento de los casos. Rara vez se hace un problema grave, la hepatitis A. En la hepatitis A, el hígado está inflamado en un grado importante y eso impide una adecuada función de transporte, glucuronización y excreción de la bilirrubina. Tóxicos, muchos tóxicos. Uno de los que quiero destacar es un fármaco muy conocido que es el paracetamol. Es un AINE, es un analgésico antipirético de la familia de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que se utiliza mucho en pediatría y en adultos, principalmente para bajar la fiebre y calmar el dolor, no como antiinflamatorio. Este paracetamol es inocuo, salvo que uno consuma una cantidad grande, como unos 10 o 12 comprimidos a 500 miligramos, es decir, unos 5, 6, 7 gramos de una sola vez. Eso significa entonces una carga demasiado grande para el hígado que no va a poder eliminar los procesos intermedios de su catabolismo, tóxicos, que van a producir una hepatitis fulminante y que va a matar a la persona muy rápidamente. Varios venenos, cáncer de hígado y patologías raras que tienen que ver con problemas enzimáticos, como el síndrome de Gilbert, que es un problema en el cual hay una disminución de la actividad de la UDP, glucuroniltransferasa, con una moderada, con una leve hiperbilirrubinemia no conjugada. Otro problema raro es el síndrome de Kliger-Nahar. En este caso es un grave defecto de la misma enzima, la UDP glucuroniltransferasa, y un aumento claro de la bilirrubina no conjugada. Claro, el hígado no puede conjugarla, por lo tanto se acumula la otra, la no conjugada. El síndrome de Dubin-Johnson es un defecto en el transportador. No llega adecuadamente la bilirrubina al hígado por defecto de la enzima y de las proteínas transportadoras. Aquí hay un aumento también de la bilirrubina conjugada por deficiencia en la excreción de la bilirrubina. El síndrome de Rotor, que es un defecto en la captación y almacenamiento de la bilirrubina en los hepatocitos y un aumento de la bilirrubina conjugada. Fin de este proceso de la hiperbilirrubinemia, síndrome ictérico hepático. Y tenemos el síndrome ictérico de carácter poshepático, donde la principal causa de ictericia es la coledocolitiasis, es decir, la formación de cálculos, principalmente de colesterol. Recuerden ustedes que el colesterol se elimina como colesterol o como sales biliares mediante la bilis hacia el intestino. Entonces, por diversas causas, hipercolesterolemias, una vesícula perezosa donde se acumula el colesterol o deficiencia en la producción de sales biliares, empieza a precipitar el colesterol y a formar piedritas que luego podrían obstruir alguno de los conductos más arriba de la vesícula o el colédoco finalmente. Cuando hay fiebre,
por daño químico, por daño físico o a veces, rara vez, por contaminación bacteriana, este problema se llama colecistitis. El cáncer de la cabeza del páncreas también es otra causa por obstrucción que va a producir en el colédoco. Las pancreatitis hemorrágicas van a producir coágulos sanguíneos que pueden también contribuir a la obstrucción. Y en el laboratorio, como hemos indicado, hay una elevación de la bilirrubina conjugada. En este caso, hay coluria por el aumento de la bilirrubina, principalmente la bilirrubina directa o conjugada. Y acolia por falta de bilirrubina a nivel del duodeno, lo que va a impedir que las bacterias se transformen en la estercobilina. El otro tema para ustedes, que vamos a empezar un poquito nada más, es el de la integración del metabolismo. Iniciamos indicando de que es algo increíble, es algo fantástico, como las diversas rutas metabólicas que hemos conocido hasta el momento, como por ejemplo la glucólisis, como los fenómenos del ciclo de Krebs, como la síntesis u oxidación de los ácidos grasos y otros, están íntimamente integrados. Es decir, existen vías metabólicas que van de uno a otro proceso, que se cruzan en encrucijadas y que permiten que funcionemos bien. Entonces, el mensaje acá es que la vida es algo extraordinario. Han habido millones de años, miles de millones de años, en los cuales a través de ensayo y error, digamos, aunque no es lo más correcto, hemos ido perfeccionando los procesos metabólicos. El gran ejemplo que ustedes conocen muy bien, como es que hace muchísimos años, hace millones de años, miles de millones de años, una célula, un microorganismo unicelular, mejor, de escaso metabolismo, de lento metabolismo, un día se tragó, se fagocitó una mitocondria, que era otra forma de una célula primitiva, y que con eso hubo un cambio así fantástico, permitió el incremento y la mayor eficiencia del metabolismo. Entonces, fenómenos como estos a lo largo de los eones, a lo largo de los años, han permitido que el metabolismo se integre de una forma increíble y que nos permita estar generalmente, gracias a la providencia, bien de salud. Entonces, tenemos acá en esta imagen varias vías metabólicas que las hemos clasificado como anabólicas y catabólicas. Vamos a escribir después, no sé si nos da tiempo en esta clase, pero yo lo digo así verbalmente, el anabolismo es el proceso bioquímico de varias líneas en las que se sintetizan sustancias a partir de sustancias más simples. Y las catabólicas son aquellas vías que permiten que nuestros alimentos permitan, a través de su catabolismo, de su degradación de sustancias complejas a menos complejas, la producción, la liberación de energía y la producción de formas energéticas como el ATP para procesos anabólicos. Y abajo leemos, las biomoléculas se construyen a partir de un número pequeño de precursores. Ejemplos, la famosa y metida en todo acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A tiene un montón de vías, como veremos más adelante en este capítulo. Por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos.
O la oxidación de los ácidos grasos que producen acetilcoenzima A para que este compuesto ingrese al ciclo de Krebs y produzca energía. El piruvato, que es producto del metabolismo de la glucólisis de la vía aerobia, tiene varias vías. Entre ellas es la producir a partir del piruvato algunos aminoácidos no esenciales, es decir, complementa nuestra alimentación en el campo de las proteínas. O la ribosa 5-fosfato, que es producto de la otra vía de oxidación de la glucosa, que es la vía de la pentosa fosfato, que va a producir este azúcar fosforilado, que es una de las bases para los nucleótidos de adenina, guanina, timina, citosina, uracil. O la glucosa 6-fosfato, que va a ser el inicio de la vía en la que el exceso de energía se guarde como glucógeno. Los precursores, aquí a la derecha, los precursores moleculares, aminoácidos, hidratos de carbono, ácidos grasos, bases nitrogenadas, en un proceso de anabolismo se van a convertir en células más complejas, los aminoácidos en proteínas. Los hidratos de carbono a través de la glucosa o la fructosa en polisacáridos. Los ácidos grasos en lípidos como los triacilgliceroles y las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos tan importantes en nuestra vida. Grandes procesos de tipo anabólico que requieren energía la mayor parte de ellos. Entonces, a esa energía nos referimos aquí al centro, la energía química como el ATP, en forma directa, aquí arribita, ha de ser el insumo energético básico para todos estos procesos que hemos señalado aquí arriba. Y intermediarios como el NADH, que se produce en la glucólisis, en la oxidación de los ácidos grasos, en el ciclo de Krebs, lo mismo, el FADH2, también van a participar en la producción de ATP primero para que este ATP permita este conjunto de fenómenos. Y el NAD-fosfato reducido que está aquí abajito, el NAD-fosfato reducido, producto de la vía de la pentosa fosfato y del piruvato mediante la enzima málica, ha de participar en la síntesis de los ácidos grasos, que es un proceso reductivo. Los productos de estos procesos aquí están, el ADP, fosfato, NAD oxidado, NADP oxidado, FAD oxidado. Y tenemos los nutrientes que hemos mencionado como los carbohidratos, las grasas y las proteínas que a través de su catabolismo producen estos compuestos, acá en naranja, los mismos que acabamos de ver, produciendo como un producto de desecho estos compuestos como el CO2, que es producto final del catabolismo, agua o amoníaco, por la degradación principalmente de las proteínas. Bien, muchachos. Quedamos ahí y el día jueves continuamos a la misma hora. Chao, muchachos. Adiós. Despierten, salgan de sus camas.